Cuando nuestro país exige una esperanza. Cuando los guatemaltecos necesitamos escuchar. Cuando el encuentro con la realidad es nuestra única verdad. Cuando Guatemala demanda un mejor futuro. Libre encuentro, cuando la verdad se hace escuchar. Hace 5 años nació Libre Encuentro, con la ilusión de ser un aporte positivo para la sociedad guatemalteca. Nacimos con la ilusión de ser una tribuna libre, en la que se dijeran las cosas que duelen, que hieren y que tienen pobre y atrasada a nuestra tierra. Han sido 5 años, que resumiremos esta noche en nuestro programa de aniversario. 5 años en los que confrontamos a peligrosos adversarios. 5 años en los que muchos guatemaltecos pudieron desahogar su frustración y su repudio a los abusos, la corrupción y a todos los crímenes que se han cometido contra el pueblo y el rechazo a la impunidad en la que siguen estando. Y también han sido 5 años en los que aquí, en esta tribuna, con muchos buenos guatemaltecos, hemos soñado el país que quisiéramos tener. Hemos cometido errores y seguimos aprendiendo, pero nuestro esfuerzo y entusiasmo seguirá buscando la verdad, por dura o peligrosa que sea. Yo quiero esta noche hacer algo que nunca antes había hecho en público, y es agradecer a mi familia por el apoyo incondicional que me han brindado en estos años. Pues a pesar de que debo reconocer que les he hecho la vida más difícil en esta violenta tierra, me han acompañado siempre en esta humana aventura que ha sido para mí Libre Encuentro. También quiero pedir disculpas a todos esos dignos y valientes hombres y mujeres que son el alma de las empresas donde yo trabajo, pues al confrontar al sistema les he hecho más difícil su misión. Pero esto ha fortalecido los principios de respeto a la ley, ética empresarial y ser una organización profundamente humana. Quiero esta noche dedicar nuestro 5º aniversario a un grupo de hombres ejemplares, a quienes quiero y respeto, pues han sido la luz y el equilibrio en mi vida, y han forjado los ideales y principios que me han guiado. Ellos son Paco, Andrés, Guayito y Conrad. Sin su ejemplo, su cariño y comprensión, mi formación habría sido muy diferente. A través de este programa de aniversario, compartiremos con ustedes el pedacito de historia en el que hemos hecho causa común con este gran pueblo guatemalteco, valiente y tolerante, que ha sufrido injustamente los crímenes, los errores y desaciertos de la mayoría de sus dirigentes. Nuestro aniversario lo dividiremos en 2 programas, pues cuando escogimos algunos de los momentos más difíciles y emocionantes de los últimos 225 Libre Encuentros, descubrimos que en 5 años han pasado muchas cosas. Han habido excesiva confrontación y desgaste, que ha provocado mucho sufrimiento humano, y para contarles tanto, 1 hora no es suficiente. Desde esta tribuna de libre expresión, deseamos de todo corazón que los próximos 5 años sean los años del cambio para Guatemala, que sea nuestro libre encuentro con una nueva era de respeto y solidaridad entre guatemaltecos, para que juntos podamos llegar al nuevo siglo con una Guatemala diferente a la que hoy tenemos. Para ustedes, la primera parte de nuestro 5º aniversario. Llevo en mí el canto dulce de la marimba y el sonido místico del tung y de la chirimía. Llevo en mí el viento que peina el amarillo del trigal y de la milpa y que mece del algodón las blancas nubes. Llevo en mí el canto eufórico de la cigarra entre el cañaveral y el ambiente impregnado con el aroma fuerte del café. Y como una conclusión final, llevo en mí el amor profundo por mi tierra, la gratitud inmensa hacia ella
y el orgullo del hombre nuevo que surge del mestizaje. El orgullo de ese hombre que surge con un rostro propio, porque yo soy. Soy mitad de barro, soy mitad maíz, pertenezco al viento, al fuego y al mar, y a esta tierra buena y hermosa que con sus pechos me amamantó, con quebranto y llanto, con muerte y con sangre, concebióme el vientre de mi amada patria para parirme con un gemido que proclamase la libertad. Llevo en el alma el dolor profundo de cicatrices por tanta guerra, cruenta simiente de mi raza, del mestizo. Este Congreso va a ser diferente. Y va a ser diferente porque yo siempre he creído que los hombres son los que cambian a las instituciones. Y esta institución del Congreso, definitivamente, si se hace un referéndum al pueblo de Guatemala en este momento, estoy muy seguro que desaparecería del mapa. Licenciado Mayora, ¿hay corrupción en el Congreso? Yo creería que no. Nosotros lo que proponemos es que hay que optimizar los ingresos del trabajador hoy. ¿Por qué motivo? Un trabajador que tiene necesidades extremas el día de hoy quiere dinero en su bolsa y no que le ofrezcan cosas para el mañana. Mientras nosotros los sindicalistas tenemos que escondernos atrás de las calles y en las calles oscuras para organizarnos, el solidarismo se organiza en plena empresa, dirigidos por el gerente general o el gerente de personal. Eso no es libertad para decidir adentro de la empresa, con el jefe enfrente. Pero si de verdad el trabajador, si le hiciéramos un detector de verdades, aquí no sería de mentiras, para ver si realmente ese es su criterio, posiblemente no va a ser lo mismo. Estamos insultando a los trabajadores. Eso es lo que a mí me preocupa de este tipo de comentarios, que no solo es del señor Alfaro, sino de otros líderes sindicales. Se está tratando a más de 80,000 trabajadores de manipulados, de tontos y que no saben decidir. No, y el movimiento, yo no he dicho que son tontos. pero que están siendo manipulados por el empresario, no están siendo manipulados, que están siendo manejados por el empresario, que están siendo obligados. Bueno, sí, eso es una consecuencia de él. Entonces, a mí me preocupa eso. A mí me preocupa eso porque a nosotros nos presenta el empresario, pero la cuestión del solidarismo se propone, pero eso no es culpa nuestra. Yo no trabajo en el movimiento sindical. Eso es claro, y ahí nos presenta el empresario. Ahí está el beneficio, porque se gana más con miel que con hiel. Y nosotros nunca hemos negado que el solidarismo es una solución justa para ambos. Y primero se le propone al patrono y después se le propone al trabajador, pero la afiliación es totalmente voluntaria. Los robos internos es una gotita que es pavoroso. Yo he tenido experiencia en el hospital de Escuintla, donde un amigo enfermo no tenía cubiertos para comer y me contaba que no le podían tomar la temperatura porque no había un termómetro. A mi pregunta, la enfermera me dijo que no. ¿Cómo es posible? Le dije, aquel gran elefante blanco. No, me dijo, y no hay quien compre. Sí, nos han regalado hasta 1,000, pero en pocas semanas no hay ni uno. Aquí todos se lo roban. Se les ha criticado, se les ha visto de prepotentes, o de arrogantes, o de ser poco tolerantes con la prensa. Bueno, yo creo que es un poco cuestión de interpretación. Nosotros somos serios y cumplimos la ley, y queremos que también la prensa en su función cumpla la ley. Ahora, lo que se ha hecho muchas veces es lanzar una ensarta de ataques y acusaciones o señalamientos a la vida íntima de un funcionario. Lo que usted decía es cierto. La prensa en Guatemala está bajo una lápida terrible de la autocensura. Usted está reconociendo algo que es muy importante, que
que realmente existe una autocensura. Exactamente, además lo he dicho muchas veces y lo repito con toda claridad, hay una autocensura. Hay aspectos de la vida nacional que los periodistas más que no una tocamos. autocensura es un temor a una represión por algo que se diga. Exactamente. Que lo más probable es que sea verdad. Claramente, las transferencias las aprueba el Congreso de la República, porque esa es la función básica de un Congreso, no es hacer leyes. La función esencial, histórica de los cuerpos colegiados, de la representación del pueblo, es el control del gasto público, obtener los fondos y controlar su gasto. Señor Ministro de Finanzas, estábamos hablando de los confidenciales. Los guatemaltecos teníamos la esperanza de que ese sector del presupuesto nacional iba a desaparecer. Sin embargo, estamos oyendo que ustedes quieren ser medio honrados y nada más partirlos a la mitad. ¿Qué va a pasar con los confidenciales? No es una cuestión de honradez, y eso sí hay que dejarlo bien claro. Lo que nosotros es una razón de funcionamiento y de poder hacer gobierno. Si tuviéramos que darle un color a este gobierno, es declaradamente socialista. Como socialista lo es en un momento dado la visión que ha tenido la Universidad de San Carlos y que la tiene hundida en la peor crisis de toda su historia. Los adictos no son los charamileros, ¿verdad? Hay una gran cantidad de muchachos en este momento consumiendo, regresando a su casa a una hora de la madrugada en la que todavía no van a tener problema, y son adictos potenciales que más tarde van a empezar a sufrir. Yo pasaba 10, 8, hasta 15 días encerrado en un cuarto oliendo cocaína, con paranoias, delirios de persecución. Tuve la suerte de tener la tolerancia que tuve porque varios de mis compañeros con mismas dosis que yo me metí, ellos ya están muertos, pues. Cuando el licenciado Carlos Acevedo estaba en jornadas interesantes en la oposición política, él mismo contribuyó con su conocimiento jurídico a subrayar más de 54 violaciones a la Constitución de parte del régimen de Cerezo. En 1988, si mal no recuerdo. O sea que ya ni siquiera fue hasta el final de su gobierno, que precisamente, tal vez por un proceso de aceleración, fue cuando más se dieron los demócratas cristianos a violar la ley. Pero fíjese que es interesante, antes se decía que la prensa, la impresión aguantaba con todo, el papel aguantaba con todo, ahora también parece que la televisión. Fíjese, licenciado, que usted es un ejemplo de nepotismo, por ejemplo. Y yo me recuerdo cuando teníamos... Bueno, disculpen, yo antes de que se personalice el problema, sí quisiera hacer algunos puntos de vista en relación a lo que dijo María. Yo se lo había dicho ya al hablar de nepotismo una vez que me lo preguntó siendo yo ministro. Yo le dije, no tenía ninguno de mis hijos, ninguno de mis parientes, ninguno de mis amigos en el ministerio, todos los había nombrado Vinicio. El Congreso Nacional, que durante años ha sido el organismo más desprestigiado del Estado, cambió recientemente su junta directiva. Entre acusaciones de compra de votos y conciencias, de mercantilismo político y manipulación, el Congreso Nacional se mancha una vez más con la deshonra de ser mal defensor y mal promotor de nuestra todavía frágil democracia. Licenciado Mulet, usted es el recién electo presidente del Congreso. Ha sido una elección bastante cuestionada, podríamos decir, o criticada por la oposición a ustedes, en lo que respecta a compra de votos, y que este resultado de la elección es fruto de una negociación política y no necesariamente en la que se haya tomado en cuenta como principales argumentos capacidad y honestidad. Bueno, estas son acusaciones que naturalmente han venido de los grupos que no pudieron integrar una alianza, que no pudieron llegar a ningún acuerdo para obtener una mayoría para ganar la elección en el seno del Congreso. ¿Usted diría que fue una elección democrática esta? Yo creo que fue eminentemente democrático. No presentaron Licenciado ninguna Reyes, alternativa. usted pertenece y es jefe de una de las bancadas que sabemos que se retiraron para esta votación. Cuéntenos su versión. Bueno, vea, no me pida recibos, no me pida facturas, no me pida comprobantes. No me preocupa Edmond, me preocupan las personas que lo rodean y que van a influir en él. La gestión de Mons no se debe juzgar al principio, sino se debe juzgar al final. Yo mismo le dije a él, te deseo suerte y si te lo mereces te felicito cuando termine tu gestión. Varios de estos diputados me dijeron al día siguiente de la elección que 2 de ellos habían rechazado una oferta, más bien dicho, habían devuelto un sobre que otro diputado les había colocado en la bolsa. Como le digo, yo no puedo decir de que hay recibos. Tal vez el licenciado Lobo nos podría contar un poco de
La democracia cristiana obviamente jugó un papel muy importante en la elección de la actual Junta Directiva. Es más, se le dice que fue la planadora UCN-DC la que logró controlar la Junta Directiva del Congreso y en buena medida también el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia. Cuéntenos un poco su versión sobre ese manipuleo que hubo, incluso esa compra de votos de la cual hay muchas acusaciones. Mire, yo no estoy de acuerdo porque usted está afirmando de una vez que hubo manipuleo y hubo compra de votos. No, yo quisiera ser muy claro. Lo que ocurre en Guatemala es que no tenemos cultura democrática. Quizás el Congreso de la República ha sido la institución más ingratamente incomprendida dentro del proceso que estamos tratando de construir. ¿Y por qué tienen que tener ustedes la razón y no el pueblo en realmente... Yo no estoy diciendo que tengamos la razón, no. Pero usted dice que el pueblo ha incomprendido al Congreso como... Yo no estoy hablando del pueblo, no. Yo creo que el pueblo quizás en el fondo entiende perfectamente la situación, le voy a decir por qué. El Congreso no puede ser ni muy bueno ni muy malo. La única forma de poder evitar abusos en los aumentos de precios en países con mercados relativamente pequeños como el nuestro es de que cualquiera que quiera pueda venir a vender cualquier producto que quiera a este país y eso va a limitar tremendamente cualquier abuso. ¿Usted qué podría opinar de eso, licenciado Portillo? Y yo creo que la apertura, a mí me da un poco de miedo, quizá porque no soy empresario, por las consecuencias de desempleo que pueda tener una competitividad extranjera en este país. Pero ustedes como abogados lo viven, cuando miran a un abogado chispudo que pelea bien, como que despierta a los demás y también se pone a defender bien sus casos. Que ya estamos involucrados en una economía mundial. El otro día me decía un economista, ya en la esquina de tu casa ya estás en economía mundial, ya estás con productos compitiendo en el supermercado. Desde la Ciudad de México para Guatemala presentamos un libre encuentro con los comandantes de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca para discutir sobre el proceso de paz en el que se pondría fin a una guerra que para muchos no existe. La violación a los derechos humanos, la impunidad imperante, la corrupción generalizada, la inexistencia de un Estado de Derecho y la falta de una visión clara para terminar con la pobreza y la injusticia justificarían muchas cosas en nuestro país. Pero mantener una guerra declarada con grupos insurgentes que sustentan una ideología derrotada en todo el mundo, ¿arreglaría la penosa realidad guatemalteca? ¿O solo se le daría a los comandantes revolucionarios beligerancia internacional? En el mejor de los casos, tal vez, el que la URNG siga presionando a nivel internacional lograría poner fin a las violaciones reiteradas, masivas e impunes de los derechos fundamentales de los guatemaltecos. Si algún día se firmara la paz, ¿cuál sería la propuesta de este nuevo grupo político local para hacer de Guatemala la nación que su pueblo necesita? Después de nuestro reportaje, discutiremos con la comandancia de la URNG su pasado de guerra, su presente de negociación y su futuro político. Que ustedes plantearon en una de las rondas de negociación, en el cual ustedes proponen y lo dan como indispensable la creación de una comisión que investigue todos los actos de violaciones a los derechos humanos o crímenes que hayan sido cometidos por miembros del ejército, obviamente pasándose de sus funciones. Y en ese sentido, obviamente ustedes proponen que esta comisión juzgue y eventualmente condene solamente a los militares. Una de las cuestiones que han salido en Guatemala es también dentro de la URNG o dentro de la guerrilla han habido violaciones a los derechos humanos, problemas con campesinos, secuestros y asesinatos de embajadores o empresarios o miembros de otros sectores y la opinión ha sido, si se va a crear una comisión para que juzgue a unos, ¿no sería lógico que esa comisión se cree y que juzgue a ambos bandos? Yo creo que su pregunta tiene dos aspectos. Uno, sobre lo de la comisión de verdad, sobre lo que ha sucedido en el país. No es exacto, no corresponde a la realidad. Lo que le han informado de que es una comisión solo para juzgar al ejército. Es una comisión, lo que se ha propuesto y que está en discusión, es una comisión para establecer la verdad histórica. ¿Por qué no simplemente se firma la paz en Guatemala, nos ponemos de acuerdo entre los distintos sectores para ya no ver más al pasado, sino tener una visión positiva hacia el futuro y hacer de Guatemala una nación en la que simplemente vayamos a defender su proceso democrático, un verdadero Estado de Derecho y que nos olvidemos de ese pasado tan trágico y tan triste que ha vivido Guatemala?
Esto tiene un aspecto sumamente importante en un país en donde se ha vivido un trauma social tan fuerte, en donde ha habido una represión. ¿Ustedes sí creen que el pueblo cubano quiere la caída del dictador Fidel Castro? No. Valdría la pena solo referir un ejemplo. Hace 5 años era muy difícil que pudiéramos habernos sentado a conversar con ustedes. Ahora es posible. Eso es un síntoma positivo y bueno. Estaba en Cuba en el año 1960, cuando Fidel tomó como consigna ¿cuál es la primera obligación del revolucionario? Hacer la revolución. ¿Y para qué hacer la revolución? Para tomar el poder. No habían causas distintas, ¿no? Era la aspiración comunista de llegar al poder. ¿Qué ocuparse de reforma agraria, ni de la vida de los indios, ni de los negros, ni nada? Lo que interesa es el poder. Quiero recordar antecedentes. En Cuba, Fidel no se levantó solo con el marxismo. Había una tremenda desproporción y un Estado como el que tenemos en Guatemala actualmente en el régimen de Batista. Había una corrupción espantosa, había matanzas tremendas. ¿Por qué no defendieron su supuesto triunfo electoral en 1982? Salir a la calle para reclamar algo que uno ha ganado a sabiendas que lo van a matar, pues no creo que valga la pena. Ahora, ¿por qué nadie creyó que usted había ganado? Ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Pues a nivel nacional creo que sí, a nivel internacional no le puedo decir. ¿Qué cree usted que dieron el golpe de Estado el grupo de jóvenes militares? Bueno, la argumentación de los que llegaron en ese entonces fue primero corrupción, segundo fraude. El fraude no se pudo demostrar porque yo sé que gané legítimamente, sin ninguna fraude de ninguna naturaleza, a pesar de que mi compañero de armas Muñoz dijo que él había llevado las pruebas a Mariscal Zavala de que le habían hecho el fraude. Y yo lo creo un poco difícil porque le preguntaría quién le dio esas pruebas, porque si a uno lo destacan para ir a celar el orden en las votaciones, no tiene acceso a las mesas. Tendría que haberse levantado alguien de las mesas, decirle, mire, capitán Muñoz, aquí están las actas donde están haciendo el fraude a favor del general Guevara. No creo que nadie se haya levantado a entregarles papelería al los que vivimos más o menos cerca de ese proceso electoral, tal vez la experiencia que vivimos fue que no hubo casi ni oportunidad de ver las urnas cómo habían quedado por el desorden y la manipulación que hubo con ellas, pero en fin, esa tal vez es la experiencia que vivimos muchos que andábamos cerca del proceso. Tal vez el capitán Muñoz puede contarnos por qué dieron el golpe de Estado 23 de marzo de 1982. Bien, quizás antes de eso yo creo que mi general Guevara como persona y con el respeto que yo le tengo se merece una satisfacción. Como persona quiero darle mis disculpas en lo personal. Gracias. Por el daño que le causamos física y moralmente por esta situación. Pero yo creo que lo que sucede es que el militar contemporáneo, y usted fue maestro de muchos de nosotros, nos ha mostrado que tenemos que ser fieles y leales a la patria y no precisamente a un hombre. Déjenme decirle que nosotros en lo personal contra su persona no teníamos absolutamente nada. La situación fue que vimos muchos problemas de corrupción, muchos problemas de manoseos políticos, ya habían habido varias elecciones fraudulentas y lo peor del caso es que se utilizaba el ejército como el medio de disuasión para que la población civil no entrara a alegar sus derechos. A la ciudadanía también está que la prensa debe ser tremendamente inquisidora, especulativa y provocar entonces las reacciones dentro de las responsabilidades para que se conozca la verdad o para que haya debate. Pero usted no deja de ser contradictorio ahora que dice eso, que está en la llanura, como dice. Sí. Cuando hacía gobierno, por hacer precisamente eso que usted escribió ahorita, acusó a la prensa antisistema. No es no precisamente como le expliqué. ¿Poco conveniente eso? Claro que es inconveniente. Cuando tiene razón Antonio cuando dice, cuando el funcionario le dicen lo que quiere oír que digan, es tremendamente buen medio. El general dice, con la forma en que la prensa funciona, crea opinión pública,
se puede o no salvar el sistema democrático en un momento determinado. Pero esa precisamente ha sido la utopía y la creencia equivocada. En todo caso, no sería la actuación de los políticos, la excesiva corrupción, la impunidad, la deshonestidad, la incapacidad, etcétera, etcétera, lo que pone en peligro en todo momento un sistema democrático. Estoy de acuerdo con usted, claro. O sea, no es necesariamente la prensa. No es necesariamente la prensa. Preferiría que no perdiéramos el tiempo, Dionisio. Honradamente, yo acepté venir a este programa bajo el supuesto de que discutiríamos soluciones. Y claramente dije que yo no venía aquí a discutir con bochincheros de ninguna clase. Entonces, si vamos a entrar a discutir soluciones, yo pretendería inmediatamente que entremos a eso y no que perdamos el tiempo en la retórica para discutir si una acción es pacífica o no, cuando creo yo que solamente usted y el grupo de agitadores públicos que están provocando ese tipo de cosas creen que esas cosas son pacíficas. El resto de la población ya estamos bastante cansados, tienen a la población civil en un estado perenne de zozobra con las amenazas de bomba que provienen del mismo grupo de agitadores. Entonces estamos ya en el punto en que ustedes están llevando al país usando a menores de edad por una fragilidad de nuestras instituciones, y eso es lo que a mí me parece verdaderamente inmoral. No voy a discutir en realidad cuestiones de planteamientos superficiales, bizantinos, puesto en la visión que tiene el señor acá presente. Comprensible, por supuesto, porque él es empresario. También soy Sin embargo, por favor, soy en el uso de la palabra. Sin embargo, propongo una discusión de altura, porque no voy a caer en la diatriba de la discusión del señor acá presente. Por favor, procedamos. El ejército es un baluarte de la institucionalidad. Mire, ¿para qué le sirve al pueblo esta institucionalidad? El ejército. Si en un momento dado, ¿para el qué sirve la objetivo institucionalidad? teleológicamente Y no usted... estamos hablando aquí del régimen de derecho. ¿Cómo no? Pues. ¿Y esto es un régimen de derecho? Esto no es régimen de derecho. Pues sí, señor. No, perdóneme, pero no. Precisamente cuando no se juzga porque es diputado a alguien que transgrede la ley, se está... No, un momento, le consta. Regresamos a este pobre diablo. No, pero no es él, no es solo él, hay muchos. Y no en esta legislatura, en la pasada. En la legislatura pasada hubo, donde yo me acuerdo, 4 casos. El de Elian Darío Acuña. Todos, hasta los opilotes del rastro, saben la ver historia de qué fue lo que pasó ahí. Sí, y comprendo por qué fue que se le declaró sin lugar, y además eso fue el partido que entonces tenía una mayoría enorme y aplastante, ¿verdad? La democracia cristiana. Yo creo que no se trata de ver los errores de otros. Yo tengo un hecho concreto. Sé quién torturó a mi madre, sé que fue el ejército, sé quién quemó vivo a mi padre y sé también en qué cementerios clandestinos están algunos de los restos de mis hermanos. Lo único que sabe el pueblo, si nos vamos a analizar verdaderamente qué es lo que está ocurriendo con ellos, es de que tienen más hambre, que se los está llevando el río, que se están muriendo y que hay guerra. El gobierno nos viene dando a toro con el dedo a todos. Los del Congreso simplemente llegan a inventar leyes que tampoco nadie va a leer, nunca se van a aplicar, porque tampoco se aplican las leyes, pues. Tenemos un organismo judicial que está hecho de desgracia también, en donde hay una corrupción espantosa. Para la justicia y el respeto a la ley, el último trimestre de 1992 fue de poco lucimiento, hasta el punto en que la palabra impunidad se hizo moda y dura realidad. Al iniciarse ese periodo, la revista Crónica le concedió al Congreso de la República la Medalla de Oro al Cinismo, en el contexto del fallido antejuicio contra el diputado Elder Vargas. Los diputados sospechosos de delitos comunes seguirán siendo encubiertos por el Congreso, sentenció la revista en su portada. Usted, como dicen aquí en Guatemala, le machucó la cola a personajes que además de tener una cola muy larga, son muy poderosos. ¿Podría usted mencionar algunos de ellos? El señor presidente de la Corte, cuando asume el cargo, no le da esta vez las gracias al presidente de la República, pero sí a los secretarios generales de los 2 partidos políticos que hicieron posible su triunfo. En que falsificándole la firma a doña María, hacen que las propiedades de esta familia pasen a manos de la familia Valladares. En este caso, en más o menos 50 millones de quetzales. Yo diría que puede ser un poco más. Y la declararon interdicta, es decir, loca,
el licenciado Valladares Molina como el gran pretexto para seguir apaleando al Congreso, para seguir apaleando las malas políticas del gobierno, para seguir cuestionando al organismo judicial. Si no fuera por ese detalle, que le ha dado matices de espectacularidad a este caso, pues justamente el licenciado Valladares no sería ni más ni menos que un reo de delitos comunes. Que a través de este libre encuentro navideño deseamos compartir con ustedes lo que es nuestro país, su gente, sus colores y su paisaje. Y especialmente motivarlos a crear ese espacio tan necesitado de paz, tolerancia y reflexión, para así encontrar la unidad nacional que sigue siendo la gran ausente para salvar Guatemala. Aquí en el orfanato y queremos que nos contes, Alejandro, ¿hace cuánto tiempo estás aquí en este lugar? Hace mucho. Alejandro, ¿qué le dirías tú a todos los niños que no tienen papá ni mamá? Que se sientan felices porque tienen vida. Mira, y los niños que sí tienen papá y mamá, ¿qué es lo que tú les dirías? Y que se sientan felices de que tienen unos papás y que no andan pobres como otros que andan en la calle y no tienen con qué taparse ni con qué comer y que andan aguantando frío, pero como ustedes, como los que tienen papá y mamá, ellos se sienten felices porque les dan con qué taparse y con qué comer. Ay, qué bueno, pues gracias, Alejandro, dice que pases una feliz Navidad. Aquí encontramos a un buen amigo también que está construyendo un ranchito. ¿Cómo te llamas? Sergio Alfaro Camilo Gómez Cames. Y contanos, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy haciendo unos ranchitos, calacas. ¿Estás ayudando a tu papá aquí también para...? ¿Estás contento? Estoy muy contento, gracias. Vaya, qué buen hombre. Mira, y decirle feliz Navidad a Guatemala ahí en las cámaras. Que pase feliz Navidad, Guatemala. A partir de este momento, ustedes van a ser testigos, una vez más, de los días previos al autogolpe de Serrano, y van a ser testigos también de toda esa terrible crisis que vivimos los guatemaltecos en esos días de mayo y principios de junio de 1993, y luego la guerra que hizo la sociedad civil en Guatemala para iniciar la depuración de los políticos guatemaltecos que por sus actos deshonrosos habían llevado a nuestro país a una de las crisis políticas más severas de la historia. Pero la verdad es que este gobierno está llegando casi a la mitad de su periodo y podríamos decir que fracasó. El país no inició siquiera su proceso de desarrollo. ¿Qué nos puede comentar de eso, doctor? Yo creo que es un diagnóstico oscuro, que no hace los matices necesarios y por lo tanto es muy subjetivo. ¿A usted le parece subjetivo o oscuro, por ejemplo, que el 78% de guatemaltecos vive en la pobreza o que el 50% es de analfabetos? Bueno, para empezar el dato es malo, porque yo creo que no es el 78, es más. Fíjese que usted dijo una cosa importante, a través de la historia se ha acumulado el nivel de pobreza que este país tiene. Actualmente hay un déficit de vivienda, de salud, de educación, de infraestructura, de seguridad física, jurídica, etcétera. Y con lo que el gobierno está haciendo, soluciones a medias, medidas tibias, poco crecimiento económico, poca confianza en este gobierno y sus instituciones. Simplemente la brecha jamás se va a cerrar con el crecimiento y las medidas actuales. Dentro de 3 años, cuando este gobierno termine con las tendencias actuales, vamos a ser un país más pobre. Y eso es dramático, doctor. Por eso yo le hacía la primera pregunta. Este gobierno fracasó. La tendencia que lleva es a eso, al fracaso. Bueno, ya. Yo creo que no es totalmente cierto.
Miren, en 2 años y medio, y no voy a pretender defender al gobierno, no soy ministro de Economía ni de Finanzas. Yo creo que ya basta de que somos pobres, de que estamos desnutridos, de que estamos mal. Estamos mal. Como un aporte histórico que aclare las circunstancias en que se originó la actual crisis política de Guatemala, Libre Encuentro presenta las siguientes tomas de la noche en que, antes de abandonar la presidencia, Jorge Serrano Elías intentó obtener el apoyo de los diputados para la investidura de Gustavo Espina como presidente de la República. Yo les pido a ustedes que ustedes apoyen, por favor, que ustedes le den a Gustavo Espina todo el apoyo que él necesita. Yo le decía a Gustavo que él puede contar conmigo y ustedes pueden contar conmigo. Parecería un contrasentido, porque fueron a ustedes a los que nosotros removimos. Y estábamos juntos buscando la forma de regresar a la constitucionalidad, pero sin los vicios, con la depuración que todos estábamos soñando y todos estábamos buscando. Bueno, nos coartaron ese derecho a los civiles de hacerlo. Siempre lo dije yo y se los dije esta mañana a los señores comandantes. Mi recomendación: no se metan en este problema, no es problema de ustedes, este es un problema de nosotros los civiles, que en una u otra forma propiciamos o toleramos la corrupción. Déjennos a nosotros a resolver ese problema. Bueno, mis queridos diputados, la patria es grande, Dios es más grande. El Señor nos bendiga, el Señor nos bendiga, y que este país sea lo que este país debe ser, el país en que hemos soñado. Después de su último mensaje presidencial, Serrano recibió las despedidas de parte del grupo de diputados que acudió a la Casa Presidencial atendiendo el llamado del entonces señor presidente, que estaba por abandonar la primera magistratura. Adiós, gran presidente. Luego de recibir las muestras de simpatía por parte de los señores diputados, Jorge Serrano se dirigió a ellos en los siguientes términos. Yo les pediría a ustedes quizá que mejor no nos moviéramos de aquí de la que esperemos juntos qué es lo que va a suceder. Y si tengo que entregar el cargo, pues lo entrego ante ustedes, ¿verdad? Que lo reciba Gustavo ante ustedes. Antes de que la grabación fuera suspendida, los diputados Abundio Maldonado y Mario Gaitán hicieron uso de la palabra. En un plan diferente, yo fui director de la presidencia. Yo quería que este bloque se constituyera en el bloque legislativo de la dignidad en apoyo al presidente Espina, y que mantengamos nosotros esa posición y que no nos movamos de aquí mientras no sepamos qué está pasando. Tengo entendido que en el Palacio hay una serie de gentes, pero que solo hay 3 diputados, no sé si es cierto.
de manera que mantengámonos nosotros unidos y seamos el bloque legislativo que ayuda a gobernar al presidente Espina. Pero todavía no he renunciado. Perdón. Que la dignidad. No sé qué acuerdo. Firmamos todo. Ciudadano presidente, es evidente que quien precipitó esto de alguna forma ha sido la relación con el Ejército Nacional. Entonces valdría la pena, con todo respeto, que pudiéramos conocer y saber cuál es la posición del Ejército. Con esta clase de políticos, solo una consulta popular que conforme o revoque el mandato de los diputados, los magistrados y la representatividad de los partidos políticos puede constituir una solución verdadera y de fondo para la crisis política de Guatemala. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en este esfuerzo? Hasta el día 25 de mayo de 1993, antes del Serranazo, teníamos un gobierno legal, pero por sus actos deshonrosos había perdido toda legitimidad. A partir de ese aparente golpe civil, el gobierno perdió también lo poco que le quedaba, que era la legalidad. Hasta el mediodía de hoy, jueves 3 de junio de 1993, se nos quiere imponer a los guatemaltecos un gobierno ilegítimo, que además podría ser ilegal. La sociedad civil tiene un compromiso histórico con su patria. El Ejército Nacional tiene una promesa que cumplir. En este momento de angustia nacional, Guatemala necesita caras nuevas, hombres y mujeres de sentimientos limpios, firmes creyentes en la decencia, la ley y la justicia. Estamos participando con miles de guatemaltecos en un movimiento cívico que pide la renuncia de los funcionarios públicos que han violado la ley o que han perdido la legitimidad. Cuando abrió las gavetas de todos los escritorios y en sentido figurado las gavetas, ¿qué fue lo que encontró? Algunas las encontré vacías, pero quizá lo más deprimente fue haber encontrado gavetas llenas de cosas que espantan. Si al pasar de los días el actual Congreso sigue sin escuchar el clamor popular pidiéndoles la renuncia a todos los diputados, la Corte Suprema sigue con la misma gente también repudiada por el pueblo, y usted terminara gobernando con los mismos, ¿qué actitud esperaría usted del pueblo ante una situación como esa? Una actitud de resistencia que la Constitución política la permite y la establece y la garantiza. O se pone al lado de los mismos, hablando del actual Congreso, de la Corte Suprema, los que también hicieron desastres en la época de Cerezo, o se pone al lado del pueblo para ayudarlo a depurar su Congreso y su justicia. Con don Arturo Gerbrucher podemos pasar a la historia si tomamos las decisiones debidas, las decisiones que el pueblo necesita, que la nación guatemalteca necesita. Pero la historia será tremendamente implacable si nosotros nos dejamos llevar por esa corriente, por ese sistema corrupto que está enraizado. Esa es la decisión más importante, ya estando en el poder, ya siendo gobernantes. En este momento tenemos que tomar una definición. Hay muchos cuestionamientos sobre los recursos, el aparato de seguridad, hasta se han atrevido a cuestionarle en la prensa su Estado Mayor femenino, lo cual nadie critica, solo les molesta de que sea pagado por el pueblo, etc. Hay, dadas esas circunstancias de imagen, de expectativas frustradas, su renuncia es pedida por amplios sectores de la sociedad guatemalteca. Esa situación, en ciertos aspectos, es producto, en el caso mío, de una campaña negra. Usted acaba de señalar mi excesivo cuerpo de seguridad, pero yo tengo 4 guardaespaldas. Sin embargo, usted, por ejemplo, tiene más de 40 guardaespaldas, y no voy a criticar porque los tiene. Y su ¿sabe casa que hay una es diferencia? Y solo para ir aclarando punto por punto. Si yo tuviera 40, lo cual es falso, eso los pago yo. En el caso de los que usted tenga 4, que la prensa ha criticado que son bastante más que eso, porque lo han visto, los paga el pueblo. Tal vez, licenciado Rodríguez, básicamente yo lo que propuse fue una comisión nacional. Una aclaración nada más, porque creo que es muy importante. Si me permite contestar. ¿Sabe por qué? Yo quiero poner nada más un precedente. Usted es un funcionario público, se debe al pueblo, responde ante el pueblo. Señor Carlos Álvarez y yo, en todo caso, respondemos a nuestras conciencias.
y el caso suyo es muy diferente. Usted Claro, tiene que responder y a por la esa aclaración. razón precisamente Igual que el propuse... licenciado Reyes como cuando- diputado al Congreso, por eso yo le pediría que licenciado, mantengamos esa línea porque creo que exactamente, es más productiva. Precisamente por eso propuse una Comisión Nacional de Investigación y el Colegio de Abogados para que sean ellos los que examinen a Juan los jueces y a José, los para hacer candidatos burocracia, y- organismos No, 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 no. y bluff, desde primer No, no, año es que ya yo eras no- maestro, No hombre. es así, Paco. Sí. Lo que sucede es que ustedes lo que tienen son intereses políticos y ustedes lo que tienen, lógicamente, es el deseo de inhabilitarme, pero tengan la seguridad, no tuve ni tengo la menor ¿Inhabilitarte para intención qué? de ser candidato de nada. Yo te invito a ti que escuches el clamor de la población y que por primera vez en tu vida te bajes del trono y renuncies y que desde abajo demuestres de que tú eres una persona íntegra. Paco, es que yo no Tal tengo, vez- yo no tengo el puesto, yo no tengo el Yo- puesto que tengo porque me lo regalaron, sino porque constitucionalmente Lógico, no llegué te lo a él. regalaron. Que ya en Guatemala los políticos tradicionales deben ya desaparecer del mapa político del país. ¿A usted no le parece suficiente la cantidad de sectores de Guatemala que están pidiendo su renuncia y la necesidad de depuración para que la cosa camine mejor? Mire, precisamente eso lo único que demuestra es una campaña negra específica en contra de mi persona y los magistrados de la Corte Pero Suprema de tendría Justicia. que ser demasiado porque negra para que se logre la coordinar esencia tanta del fuerza. Estado de Derecho, la esencia del Estado de Derecho es que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido Si en no se juicio le está legal. condenando. Bueno, Se le entonces, está pidiendo su renuncia, nada más. básicamente, entonces yo pido que se me indique por qué. Porque aparecen Porque ser... el pueblo ya no lo quiere. Yo he platicado ¿Podríamos ponerlo así? con diferentes entidades de las que... Por todos los actos deshonrosos, por todo el irrespeto, por todo el abuso que ha habido dentro del Congreso, dentro de una institución que es del pueblo, pues ustedes han perdido toda legitimidad, incluso han perdido legalidad, no tienen derecho a seguir ahí. Entonces yo le preguntaría si con esas realidades comprobadas no es el momento en que realmente empiece a haber un movimiento renovador adentro del Congreso y ustedes terminen renunciando. Claro, pero yo le podría preguntar lo mismo a usted, decir con qué legitimidad le hace esa pregunta a alguien que fue electo por el pueblo. Digamos, en el caso mío, pues hay alrededor de 400,000 votos que me respaldan. Pero sin embargo, dejémoslo ahí para que dejarle algo constructivo a la nación. Pues yo quisiera, si se me da el tiempo, desde luego, se me da el espacio, hacer un recordatorio de cómo se manipula la voluntad popular y ha perjudicado grandemente al país. Solo Mire, quiero esto recordarle dejar que el tiempo claro. es muy corto acá. Por supuesto, para algunos, desde luego, y extenso para otros. Mire, estamos todos interesados en sanear la institución, todos. Mire, no se puede seguir funcionando el Estado de Guatemala en la forma que está. Punto. Tienen que renunciar Es ustedes. decir, ese es secundario. La gente habla de depuración como purificar algo y se purifica lo que tiene impurezas. Ni significa tampoco que los guatemaltecos tengamos que ser todos especialistas en disciplinas de las ciencias jurídicas para tener que usar siempre los términos como quieren que se usen las personas a quienes no les conviene. Por supuesto, la aplicación... No he terminado, permítame, él me hizo una pregunta y yo estoy contestando. Usted se expone a que yo lo interrumpa posteriormente cuando usted hable. Entonces termino de contestarle su pregunta. Depuración significa purificar algo y se purifica. La razón de la purificación es porque hay impurezas y efectivamente los organismos del Estado están llenos de impurezas. El Ejecutivo también. Por supuesto, yo no especifiqué qué organismos del Estado. Los 3 organismos del Estado están llenos de impurezas y hay que purificarlo. Don José Pinzón, usted como luchador incansable de las causas populares ha venido teniendo una participación protagónica dentro de la Instancia Nacional de Consenso y dentro de su movimiento sindical. Cuéntenos y confírmenos cuál es su actitud respecto a la depuración. Yo quiero pedir disculpas si en algún momento se tengan que decir cosas duras. Y decir cosas duras es, por ejemplo, preguntar, ¿no es acaso ofensivo para el país lo que los diputados históricamente han hecho, convirtiendo al organismo legislativo en una especie de mercado de cachivaches, con todo respeto para el organismo legislativo? ¿No es acaso que ahí lo han convertido en un mercado donde se subastan conciencias? ¿Es acaso eso no ofensivo para el país como para que ahora vengan a enojarse y a molestarse? Porque nosotros, no desde ahora, tenemos documentos donde desde el mes de mayo venimos pidiendo, solicitando y exigiendo depuración.
que los que se dicen ser los líderes nacionales estén tratando de enturbiar el proceso de depuración, metiendo adentro de la agenda de la depuración cosas tan importantes de sentarse en otra oportunidad de discutir como es el 169. La consulta popular. Esto hay que consultarlo. La consulta popular que el pueblo quiere en este momento es si se van o no se van los diputados. Eso es lo que el pueblo quiere saber. No están preguntando acerca del 169 o acerca de otro montón de cosas que vale la pena discutirlos, como la paz. Es algo que a todos los guatemaltecos nos exige llegar a un compromiso de paz. Pero no ese es el tema en este momento, licenciado. ¿Cuál es la posición del PAN respecto al 169? El tema en este momento es la depuración. Y yo le digo a usted, y los pueblos que se siguen porque muriendo usted habló de 400,000 electores que lo eligieron a usted, eso es algo dudoso. Esa gente votó por Jorge Carpio, no votó por usted, así como votaron por Álvaro Arzú en vez de por Luis Flores, porque usted y yo provenimos del listado nacional. ¿Por qué usted no hace una consulta con sus electores? Porque yo me debo a esos electores. No, si lo tenemos que hacer, lo que pasa es que yo creo que usted debería hacer una consulta con los electores y preguntarles si quieren que usted permanezca en el Congreso. A ese camino vamos. No, eso debería hacerlo usted telefónicamente. Hay una encuesta de Prensa Libre, 500 gentes le preguntaron, Prensa Libre, y todos contestaron que sí hay que hacer una depuración. Entonces pregúntele usted a la gente que votó por Jorge Carpio. Un 100%. El 100% votó porque hay que hacer la depuración. ¿Por qué no agarra el teléfono, ponga a su secretaria a preguntar? Es más, lo insto. El martes hay sesión. Usted me va a instar a mí. Sí, lo insto a que usted y yo presentemos nuestra renuncia en el Pleno del Congreso. Usted y yo, porque yo estoy dispuesto ¿usted a... la presentó? No, ante la instancia. Pero no, ante la instancia. ¿O renunció o no yo renuncié ante la instancia, pero yo lo insto a usted a que usted y yo presentemos nuestra renuncia al Congreso. La instancia es como presentarlo al Super 24. No, mire, eso fue un show. Es demagógico, es mentiroso, es mafioso y corrupto el ahora venir a pretender enarbolar una bandera en función de los intereses de las clases populares de nuestro país. ¿No es acaso que muchos de los diputados, posiblemente el diputado Acevedo no esté dentro de los casi decanos que son diputados en el Congreso, y que ellos, ¿qué han hecho por el país? ¿Qué han hecho por los intereses nacionales? Ahí lo que han hecho ellos es enriquecerse a costillas del salario que devengan a partir de los impuestos que el pueblo paga. ¿Y qué salarios devengan? En el supuesto caso que un diputado devengara realmente los 17,500 quetzales, 450. Los 17,000, ok, 450, en el supuesto. Pero se dice que no son 17,450, se habla de 24,600. Se dice eso. Hay que probarlo. Pero eso es lo que ahí se están dice. los tribunales. Perdóneme. Se dice pero una yo no cosa. lo interrumpí a usted. Yo quiero decir eso. Perdóneme, yo solo quiero terminar, si usted me permite. Yo quiero decir lo siguiente. Ahora tenemos que intervenir. Es correcto. Licenciado Pérez, quiero decir esto, si usted me permite. Yo solamente termino con esto. En el supuesto que ganara esos 17,450, un campesino por el que ahora dicen luchar, tendría que trabajar 51 meses para ganar lo que ustedes ganan en un mes. Eso, ¿va a ver cuánto ganan en el Ejecutivo? Eso es correcto. Vaya a ver Vamos a darle la palabra al licenciado Pérez ahora, por favor. Yo creo que hay un hecho y no nos debemos perder. Realmente la iniciativa de depuración de los organismos del Estado es del pueblo y debo decir que son responsables determinantes de este desastre que estamos sufriendo en el país y que llegará a consecuencias catastróficas si los diputados no renuncian el lunes a más tardar. Es el plazo que les estamos dando. No es un plazo que esté dando el presidente Ramiro de León. Es el pueblo el que está dando ese paso y por favor, señores diputados, no nos exhorten a la violencia, no nos exhorten a romper el orden constitucional, porque si no salen por las vías constitucionales, van a tener que salir de otra forma. ¿Cuál forma? No sé, impredecible. No, hay que ser claro. Impredecible. No, aquí es bonito venir a levantar la voz y decir, vamos a salir. No, dígame qué forma. Impredecible, pero se la puedo decir el lunes con mucho gusto si me da usted el número de teléfono de su oficina. Se lo puedo decir de qué forma. La cosa no es así de sencillo, porque los diputados distritales están dispuestos también a hacer las manifestaciones, solo que en otro campo, porque el pueblo de Guatemala tiene todo el derecho, el pueblo del interior de la República, a ver cómo vive la gente en La Cañada, en Vista Hermosa, en las cercanías de la Avenida de las Américas y todo,
y no tengo la menor duda de que los dueños de las casas les van a permitir el acceso para que los miren cómo es por dentro, porque es decir, cuando viene un campesino a trabajar de empleada o de jardinero, lo más que llega nada más y únicamente es a conocer la periferia de la casa. No tengo la menor duda que usted, por ejemplo, permitirá el acceso a su casa para que miren cómo vive, en contraste a cómo es la situación en el interior de la República, donde el PIB es sumamente Créame, bajo. licenciado Acevedo, nadie va a respetar esa actitud tan demagógica de su parte. Créame que no va por buen camino esto. Yo tal vez quisiera darle oportunidad a los señores que quieran participar acá. Yo le quisiera preguntar al diputado Acevedo, ¿cuánto dinero ha ganado desde que es diputado? Porque eso a mí me explicaría en parte ese aferramiento tan pertinaz y verdaderamente tan repugnante, según me ha podido decir cierta gente, ese aferramiento a las posiciones de poder. Y ya que él mencionaba qué hay detrás de todo este movimiento de la depuración, ¿qué hay detrás de ese aferramiento a las posiciones de poder? Por ejemplo, ¿cuánto ha ganado usted hasta ahora en el Congreso de la República? Me refiero por lo menos solo a salarios, no estoy pensando en algunos otros ingresos que por supuesto no me constan, pero por lo menos en términos de salarios. Yo insisto en que no nos perdamos. Pero reitero que habemos personas que estábamos 1000 veces mejor económicamente hablando, si ese es su interés, el económico, que ahorita estando de diputado. Lo que pasa es que si uno está en una actitud firme para frenar un complot que hay en este momento en Guatemala, ese sí es otra cosa. Sueldo, no se preocupe por esas cosas. Ya cuando usted tome la curul de alguno de los diputados, lo va a averiguar, o lo va a saber, o lo va a recibir. Perdone, pero no sé si debo felicitarlo pues por su patriotismo, es decir, antes ganaba más y ahora está ganando menos. Yo lo felicito, realmente es un patriotismo verdaderamente encomiable. Ya que el diputado Acevedo ha insistido en tratar de hablar de currículums aquí, para ir hablando un poco en claro, algunas de las actitudes, para no mencionarlas todas, que sí no habría tiempo ni alcanzaría el día entero, ni nos darían permiso en la televisión de hacerlo, para hablar de algunos de los detalles. Usted se sabe que fue suspendido de la UCN cuando trató de plantear una ley en contra de la emisión de libertad de pensamiento. Luego, usted junto a otro buen grupo de diputados votó para que el expresidente Serrano viajara durante un año a cualquier país del mundo como quisiera y cuando quisiera, llevándose todos los confidenciales que quisiera. La Corte de Constitucionalidad revocó ese asunto. Luego votó por Lobo Dubón para presidente del Congreso, cuando también la Corte de Constitucionalidad canceló y anuló esa elección por ilegal y tuvo que volverse a hacer. Obviamente la trinca infernal volvió a poner a la actual directiva del Congreso, la cual ha brillado por su excelencia en el manejo político de la cuestión. Obviamente la trinca infernal, que le pusieron infernal, y ustedes interpreten lo que eso quiere decir, diabólica, una cosa destructiva, negativa para el país, repudiada. Cuando Serrano le da el golpe al Congreso, luego él trata de dejar espina. Usted fue uno de los primeros, junto a otro de los que ahora son acusados y que necesitan depurarse, de los primeros que le dio el fuerte abrazo y dijo que lo iban a apoyar. Obviamente cuando después Ramiro quedó electo, fue de los primeros también que le fue a dar un abrazo. En fin, hay una serie de situaciones, como muchas otras, como estas que acabo de plantearle, que son y han hecho que el pueblo los aborrezca, que realmente los rechace y que pida su renuncia. Yo le vuelvo a preguntar, licenciado Acevedo, ¿no cree usted que lo razonable y el paso correcto a dar es que le den la oportunidad a nuestra estructura política para que se depure y dé lo que decía el licenciado Pérez, una nueva estructura política desde la cual podamos empezar la formación sana, limpia de nuestro país? Claro, mire, no sabía que me tenía tanto aprecio, mire, se lo agradezco de veras. ¿Sabe? Lo único que faltó entre el currículum es que la noche anterior a la elección de Ramiro León Carpio estuvimos con otros diputados en su casa, también precisamente haciéndole algunos planteamientos de qué podría ser él como presidente, pues dado que la instancia nacional de consenso, no sé si así está legalmente registrado o no sé, pues no es el caso, parece que apoyaba al ciudadano Herbruger. Le faltó el currículum, ¿verdad? Es decir, la noche anterior a las elecciones, y así como mis 12 años de catedrático universitario de la USAC y mi participación en el organismo judicial y todo eso, pero eso lo dejamos para otra circunstancia. En relación pues a la pregunta, no fíjese que usted tendría hoy una oportunidad, usted tendría hoy tal vez una oportunidad que tal vez más adelante no pueda tener, y es a través de este medio aceptar y reconocer que usted va a renunciar y comprometer su renuncia ante el Pleno, para incluso darle de ejemplo a todos los otros diputados que no lo quieren hacer. Créanme, les va a ir muy mal. El pueblo está muy claro en lo que quiere. Asumo el riesgo, pero jamás me voy a prestar a ser parte de un complot de un sector económico organizado, oligárquico. Yo no creo que esto sea un complot, esto es una voz que se levanta del pueblo de Guatemala unánime. No hay ningún sector en contra que dice, por favor, diputados, renuncien al Congreso por dignidad.
¿Cómo podemos creer en que ciertos políticos que ocupan posiciones importantes en este momento van a respetar acuerdos y no van a aprovechar cualquier espacio que se quede abierto para volver a complicar, para volver a irrespetar acuerdos y para seguir escupiéndole la cara al pueblo? En primer lugar, por así decir, la negociación, ponerse de acuerdo, debe ser llevada a muy alto nivel. Es importante que el Partido Democracia Cristiana se comprometa como partido, es importante que UCN haga saber que es compromiso de partido, etcétera, ¿verdad?, los restos de partidos. Y luego, yo soy muy proclive a que hayan garantes, es decir, personas como por ejemplo el arzobispo metropolitano, pensando así en personas de mucho relieve, de gran seriedad. Me gustaría incluso, por ejemplo, el ministro de la Defensa, pero no puede de acuerdo con la ley y la Constitución, pero sería muy buen garante. Siempre el presidente de la República puede guardarse el as bajo la manga de la consulta popular. Si algo fracasara en esta tesis de los acuerdos, él saca la consulta y dice, se están burlando del pueblo y se están burlando del presidente. Yo creo que el doctor tocó el punto clave, porque es importante que nos recordemos de una cosa, un acuerdo político ya hubo el 1 de junio, lo firmó el secretario general y la secretaria general adjunta de Democracia Cristiana, y después lo incumplieron. Por eso no se pudo llevar a cabo la autodepuración. Ese grupo tuvo 8 años para hacer las leyes a su beneficio. Las leyes están hechas para que una minoría logre controlar. Y al haber establecido el método de alianzas. Así es, un ejemplo clarísimo de eso. Lo vio todo el pueblo de Guatemala en la sesión del 5 de septiembre. Pues. ¿Cómo es posible que una mayoría de 70 diputados no pueda ni siquiera tener la oportunidad de votar la agenda? Y lo vio el pueblo de Guatemala, pues fue necesario, tuvimos paciencia, aguantábamos toda la andanada de insultos y de groserías que dijeron, callada la boca, hasta que pidiendo la palabra, sin que jamás nos la diera. Hasta que llegó un momento que no hubo más remedio que pararse y empezar a somatar. ¿Para qué? Para hacer bulla, para hacer relajo, para hacer evidente la maniobra de Pepe Lobo y toda su gente. El Partido Democracia Cristiana es un partido de gente de muy buena fe, pero tiene una dirección política mañosa. Tiene una dirección política mañosa habituada a pactar. Tiene una larga carrera de pactos políticos, yo se los he descubierto al por mayor. Porque ese es otro engaño. La consulta popular no sirve para nada. La consulta popular es solamente un peso moral, pero jurídicamente no cambia, no obliga. Y eso tiene también que entenderlo bien el pueblo de Guatemala. Porque lo que sí sería dramático es llevar al pueblo de Guatemala a una consulta popular y que después resulta que como no obliga a nadie, pues resulta que los diputados más bandidos, que probablemente son los que menos quieren salir del Congreso, son los que no quieran hacer caso. Y aquí llegamos al final de la primera parte de nuestro programa de 5º aniversario, el cual les llevamos a ustedes con todo el entusiasmo de que hayan podido vivir una parte de nuestra historia, la cual en alguna medida fue transmitida por Libre Encuentro. El próximo domingo presentaremos la segunda parte de nuestro programa de aniversario, en el cual también habrán muchas emociones. Así que gracias por su atención, los esperamos el próximo domingo. Buenas noches. Llevo en mí el canto dulce de la marimba y el sonido místico del tun y de la chirimía. Llevo en mí el viento que peina el amarillo del trigal y de la milpa y que mece del algodón las blancas nubes. Llevo en mí el canto eufórico de la cigarra entre el cañaveral y el ambiente impregnado con el aroma fuerte del café. Y como una conclusión final, llevo en mí el amor profundo por mi tierra, la gratitud inmensa hacia ella y el orgullo del hombre nuevo que surge del mestizaje. El orgullo de ese hombre que surge con un rostro propio, porque yo soy. Soy mitad de barro, soy mitad maíz, perdanas cual viento al fuego y al mar, y a esta tierra buena y hermosa
que con sus pechos me amamantó, con quebranto y llanto, con muerte y con sangre, concebióme el vientre de mi amada patria, para parirme con un gemido que proclamase la libertad. Llevo en el alma el dolor profundo de cicatrices por tanta guerra, cruenta simiente de mi raza, del mestizo. Llevo en el alma el sincero anhelo que nos conlleve hacia la verdad, y un pueblo erguido que luzca y guarde su identidad de tierras extrañas. No emulo costumbres ni efímeras modas, en contradicción con el orgullo de mis raíces, de mi Latinoamérica. Tengo un solo rostro dividido en dos, parte de conquista, parte sometido, y esta historia no está completa. Nos hace falta al indio escuchar. Llevo en el alma el dolor profundo de cicatrices por tanta guerra, cruenta simiente de mi raza, de la mestiza. Llevo en el alma el sincero anhelo que nos conlleve hacia la verdad, y un pueblo erguido que luzca y guarde su identidad, y un pueblo erguido que luzca y guarde